Hola amigos, a continuación vamos a ver cómo llenar el formulario 500 en el caso de que tengamos gastos no deducibles y deducibles, ingresos imponibles y no imponibles. Como podemos ver, el formulario 500 arranca siempre de la utilidad contable, ¿no? Se hacen estas sumas y restas de imponibles y no imponibles para llegar al resultado base que quiere la norma para poder aplicar el 25%, ¿no? Si nos fijamos, por ejemplo, en esta estructura de cómo es esta suerte de conciliación, vamos a ver que funciona de la siguiente manera. Arrancamos desde el resultado contable, luego le vamos a sumar los gastos no deducibles, vamos a restar los gastos deducibles, vamos a restar los ingresos no imponibles y vamos a sumar los ingresos imponibles, ¿no? Para llegar al resultado tributario que puede ser utilidad o puede ser pérdida. Si hacemos un ejemplo, supongamos que tenemos un resultado contable de 500 bolivianos, pero resulta que este resultado contable está contemplando un gasto que habíamos tomado en cuenta, pero que sin embargo no es deducible según el Decreto Supremo 24051, el reglamento del IUE. Supongamos que es 200 bolivianos. Entonces tendríamos que colocarlo, tenemos que sacarlo de este resultado contable como gasto no deducible. Entonces lo vamos a colocar aquí como gasto no deducible, 200, y desde luego que vamos a tener una utilidad mayor, el resultado tributario al que vamos a aplicar recién el 25%. Y así lo vamos a llenar en nuestro formulario 500. Este criterio lo podemos desarrollar en una hoja de trabajo. Si nos fijamos, por ejemplo, en esta hoja de trabajo, para determinar lo imponible, vamos a emplear la misma lógica. Vamos a empezar de los importes contables, para restar o aumentar y llegar a los importes imponibles o importes válidos para la renta, ¿no? Válidos para el impuesto a las utilidades de las empresas. Por ejemplo, aquí tenemos ventas 800.600. Si restamos algo, vamos a tener un monto menor. En este caso no hay nada que restar, todo es imponible. Y en el caso que tengamos aquí, por ejemplo, ingresos de dividendos por acciones, estos 10.500 no son imponibles, porque estos montos ya se han pagado en la otra empresa donde estamos recibiendo las acciones, ya han pagado su IUE, entonces serían no imponibles, ¿no? Entonces hacemos la resta, 10.500 menos 10.500 tenemos 0. Si continuamos con los gastos, vamos a ver que, por ejemplo, los retiros personales de los socios de 18.000 se consideran no deducibles, entonces los resta y quedan 0. Las depreciaciones, en este caso hemos depreciado 8.900 según horas de trabajo, pero según el Decreto Supremo tenemos que depreciar con la línea recta, y con la línea recta nos da 12.500. Entonces, para que nos dé 12.500, aquí tendríamos que, en esa estructura de reporte, tendríamos que colocar un monto negativo para que nos dé 12.500. Por otro lado, tenemos alquileres sin recibos oficiales, entonces se consideran no deducibles. En consecuencia, restamos la totalidad y tenemos 0. Estas restas significan que a los registros que tengamos en la contabilidad tenemos que restarle algo. Ese es el modelo. Pero también puede suceder que en vez de restar tengamos que aumentar, como en este caso. Las depreciaciones teníamos 8.900, sin embargo tenemos que aumentar algo extra contable para llegar a la línea recta de 12.500. Y lo mismo pasa en los ingresos. Podemos considerar algunos ingresos como imponibles, pero otros ingresos pueden existir que de todas maneras tengamos que considerarlos como imponibles y van a aumentar, ¿no? Y aquí tenemos que colocar un monto negativo. Como en este caso, por ejemplo, tenemos aquí este cuadro de fiscalización donde el contribuyente tiene ingresos por servicio de interconexión que en su contabilidad ha colocado. Sin embargo, para fines tributarios debería tomar en cuenta un monto mayor, que va a dar un monto mayor para poder considerarlo como grabado para el IUE. Si revisamos aquí los egresos, vamos a tener que, por ejemplo, los deudores incobrables, su totalidad no son deducibles, una parte de los gastos generales no es deducible y aquí lo colocan, los restan, y una parte también de la depreciación y amortización. Ok, y en el formulario, ¿cómo lo llenamos? En el formulario 500, lamentablemente, de estas 4 categorías están las primeras 3, pero esta de ingresos imponibles no está. Y vamos a ver precisamente cómo llenar en el formulario 500. Aquí, por ejemplo, en nuestro aplicativo de UFBs contable y tributario, hemos visto que en nuestra contabilidad hemos suspendido, ¿no? Hemos realizado la suspensión de las UFBs. Sin embargo, para fines de la determinación del IUE, de todas maneras hay que considerar el ajuste por inflación y tenencia de bienes, en este caso como ingresos, que va a aumentar en 23.291, ¿no? En el caso de gastos, vamos a tener un aumento igual en gastos, y la depreciación va a variar con un aumento en la depreciación. Si nos fijamos en el formulario 500, aquí tenemos la casilla 71 que suma, porque se trata de gastos no deducibles.
Luego está la casilla 480 de gastos deducibles, que en el formulario es esta. Luego tenemos el total rentas no grabadas, que en el formulario es esta. Ok, tenemos más de esta, y nos falta precisamente esta categoría de ingresos imponibles que estaría sumando. Y en nuestro ejemplo tenemos precisamente estos ingresos que se están incrementando para fines tributarios. Entonces, ¿cómo llenamos en el formulario 500? Si hacemos unos cálculos auxiliares, por ejemplo, tenemos aquí en la casilla 71 a los gastos no deducibles extracontables, en la casilla 480 a los gastos deducibles, en la 495 a los ingresos no imponibles, y nos faltaría los ingresos imponibles extracontables que pudieran surgir. En este caso, en nuestro ejemplo, sí tenemos. Vamos a empezar de abajo. Tenemos aquí depreciaciones por un valor de 10.676. Teníamos estos gastos en nuestra contabilidad, no la teníamos, y estamos registrando como gastos válidos para fines tributarios. Entonces tenemos que aumentar estos gastos, que serían como gastos deducibles, ¿no? Entonces tendríamos que colocar aquí 10.676. No podemos colocar montos negativos porque no nos permite el formulario. Luego tenemos aquí 23.291, que son ingresos imponibles que se están incrementando. Como no hay esa categoría, tendríamos que colocarlo en gastos no deducibles, ¿no? Porque es la única casilla que está sumando. Entonces vamos a colocar aquí ingresos imponibles. Y vamos a colocar el monto de 23.291 en esta casilla 71. Y de esa forma vamos a llegar a los 674.826 que hemos determinado en nuestra hoja de trabajo y que coincida con el formulario 500. Desde luego, esta no es la manera en la que se debería llenar el formulario 500. El formulario 500 debería tener esta casilla, pero el modelo de formulario 500 actualmente no está actualizado, entonces no nos queda otra que llenar de esta manera, justificando en nuestra hoja de trabajo. También podríamos directamente colocar en una de las casillas este monto, ¿no? De 12.615 para llegar a los 674. Eso ya depende del criterio de cada profesional, pero lo que nosotros estamos proponiendo es 23.291 en este caso y 10.676 para llegar a la utilidad tributaria. Esperemos que en un futuro este formulario 500 se pueda modificar para añadir esta casilla, así como otros formularios también adolecen de otros errores y los han ido subsanando. Bueno, eso era lo que quería comentarte sobre llenado de formulario 500. Que tengas un buen día.